damos inicio a la charla titulada Insuficiencia de las acciones de responsabilidad de los administradores, a cargo del doctor José Miguel Mendoza Daza. El doctor José Miguel es abogado de la Universidad Javeriana, con estudios de maestría en Derecho en los Negocios en la Universidad de Tilburg y doctorado en Derecho y Finanzas de la Universidad de Oxford. Fue titular de la beca del Banco de la República bajo el programa Enrique Lomurtra de la beca Santander AVI, otorgada por la Universidad de Oxford. Trabajó en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Philips Electronics en Holanda. Ha sido fellow de la Universidad de Columbia y de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres. Fue docente de la Universidad de Oxford, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, y la Universidad de Tilburg. Es profesor titular de Derecho Societario y de Aspectos Legales de los Negocios, MBA, en la Universidad de los Andes. Actualmente es superintendente delegado para procedimientos mercantiles. Doctor Mendoza, bienvenido. Muchísimas gracias, pero les advierto que esa hoja de vida está desactualizada. Desafortunadamente ya no estoy en la Superintendencia de Sociedades como delegado. Muy buenas tardes. Quisiera hablarles hoy acerca de uno de los temas más olvidados en toda la materia de responsabilidad civil. Uno de los temas que, por alguna razón que no entiendo muy bien, queda relegado siempre a los últimos capítulos de los tratados importantes de responsabilidad civil. Uno de los temas respecto de los cuales casi nadie se quiere pronunciar. La responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales en Colombia. Y digo que casi nadie se quiere pronunciar porque aquí ha habido un cisma importantísimo entre dos escuelas de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual si quieren, en materia de responsabilidad de administradores. Una escuela insiste en la importancia de la acción social de responsabilidad como el mecanismo principal, medular, para hacer efectiva la responsabilidad de estas personas, los administradores sociales, a quienes la ley ha encargado de gestionar la actividad de las compañías en el país. Escuela número 1 defiende la acción social. La escuela número 2, de manera un poco más escéptica, niega la existencia de la acción social y dice, mire, a pesar de que el artículo 25 de la ley 222 habla de algo que se llama la acción social de responsabilidad, eso en realidad no existe, nunca ha sido aplicado en la práctica, no tiene ninguna relevancia en el país. Es una posición un poco extraña cuando uno la oye por primera vez, como así que la acción social no existe, ahí está. La ley 222 tiene 18 años, comenzó a regir en el 96, cumple 20 años este año. Y ahí está la acción social. ¿Cómo así que eso no funciona muy bien? Pues yo quisiera, sin afiliarme a ninguna de las dos escuelas, contarles en qué consiste este debate. El artículo 23 de la ley 222, y perdónenme por comenzar citándoles normas, dice cómo deben portarse los administradores de una sociedad comercial en Colombia. Ahí está. Buena fe, lealtad y aquella infame expresión, la diligencia de un buen hombre de negocios. Este es el estándar de conducta específico de los administradores de una sociedad comercial, que como pueden ver es bastante diferente de lo que contiene el Código Civil en materia de responsabilidad. Esto es un estándar aparte, diferente, que debe ser visto con unos ojos no idénticos a los que uno usaría en otros contextos como la responsabilidad médica, como ya veremos más adelante. Pues ¿cómo se hace efectiva esta especialísima responsabilidad de los administradores sociales? Con el artículo 25, que ya les mencioné, que consagra la denominada acción social de responsabilidad. Esta figura no es para nada novedosa, ya existía antes de que se promulgara la ley 222 del 95, el Código de Comercio ya tenía una acción social. Lo que hizo la ley 222 fue dar algunos contornos más específicos que los que traía el Estatuto Mercantil, que para el año 95 ya llevaba un par de décadas en aplicación, sin que esta figura se usara con mucha frecuencia. Es decir, la ley 222 intentó remozar y revitalizar la acción social de responsabilidad ante el fracaso rotundo del sistema de responsabilidad de administradores del Código de Comercio.
La pregunta es entonces si esta reforma del año 95, que, insisto, intentó revitalizar el sistema de responsabilidad de administradores, tuvo algún efecto. La respuesta contundente, y lo digo aquí sin tapujos, es que no tuvo efecto alguno. El régimen de responsabilidad de administradores de la Ley 222 nació muerto. El régimen de responsabilidad de administradores, cuya concreción específica puede encontrarse en esta acción social de responsabilidad, ha sido escasamente utilizado por los empresarios colombianos. Es uno de los instrumentos, según lo podemos corroborar con la evidencia empírica disponible, menos utilizados del régimen societario colombiano. Es decir, los empresarios no usan la acción social de responsabilidad, o más bien, sí la usan, pero no para el propósito para el cual fue concebida. ¿Qué busca la acción social de responsabilidad? Pues controvertir la responsabilidad de los administradores que con sus actuaciones le han causado algún demérito al patrimonio social, ¿cierto? Pues para eso no se usa la acción social. Se usa para dar golpes de Estado. Porque el artículo 25 de la Ley 222, con muy buen criterio técnico, establece que una vez aprobada la acción social de responsabilidad, se produce en forma automática la remoción de los administradores. ¿Qué ocurre en la práctica? Llegan unos minoritarios a una asamblea, una reunión por derecho propio, el primer día hábil del mes de abril, a las 10 de la mañana, en las oficinas principales donde funciona la compañía, y en 2 o 3 minutos aprueban una acción social de responsabilidad con el propósito exclusivo de remover a los administradores. La acción nunca llega ante las instancias judiciales, se usa solamente o principalmente para conseguir esos efectos específicos de la remoción automática del administrador correspondiente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta tergiversación de una figura que parecería ser tan útil? ¿Por qué la acción social se degradó y se convirtió en un simple expediente para dar, como ya lo dije, golpes de Estado en sociedades comerciales? ¿Por qué no está funcionando esto que debería ser el eje de la responsabilidad civil de los administradores? La respuesta para mí es evidente. La acción social de responsabilidad no se compadece en lo absoluto con las realidades del sistema societario colombiano. Es incongruente con la realidad colombiana. Estuvo mal concebida la acción social de responsabilidad. Estuvo mal concebida desde sus orígenes. Esto, por supuesto, no es un invento colombiano. La acción social de responsabilidad existe hace bastante tiempo y la versión colombiana pasó por Francia, por España antes de llegar acá, al Código del 71 y posteriormente a la Ley 222. El problema, como ya lo veremos, es que la acción social, insisto, es incompatible con la manera en que funcionan las compañías en el país. Para explicarles por qué pienso esto, hay 3 puntos en los que quisiera hacer énfasis. Primero, para qué fue concebida esa acción social en el año 95 de la Ley 222, y ahí también voy a hablar sobre por qué esa concepción fue errada, estuvo equivocada desde sus inicios. En segundo lugar, cuál debería ser entonces la función real de la acción social en Colombia y cómo podemos llegar a esa función que voy a trazar en algunos minutos, y finalmente algunas conclusiones. ¿Para qué fue concebida? ¿Cuál es el propósito de la acción social de responsabilidad en el ordenamiento societario colombiano? Está en los libros de historia. El profesor Gavino Pinzón lo describe impecablemente. La acción social de responsabilidad, por supuesto, busca permitir que los accionistas les reclamen a los administradores los perjuicios sufridos por la violación de los deberes a cargo de estos funcionarios. ¿Los perjuicios sufridos por quién? Pues por la compañía, por supuesto. Al tratarse de una acción social, se busca proteger el patrimonio de la sociedad. Esta es una acción judicial que intenta la compañía en contra de los administradores para buscar resarcir el patrimonio social, pero como son los accionistas quienes la promueven, la acción debe venir aprobada anteriormente por el máximo órgano social, la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Esta es la acción social que tenemos en Colombia, una acción que busca que los accionistas, que están aquí arriba, puedan reclamarle a los administradores, este señor morado que vamos a usar en las siguientes diapositivas, puedan reclamarle a los administradores los perjuicios sufridos por la compañía,
como consecuencia de la violación de los deberes a cargo de los administradores. La primera diapositiva que les mostré. Si hay una violación de esos deberes, insisto y lo repito, esto es importante, los accionistas pueden aprobar en el seno del máximo órgano social la iniciación de una acción de responsabilidad que intenta la compañía contra los administradores. Hasta ahí todo parece ser muy sensato. El problema es que esto que les estoy contando tiene que ver con algo que en la teoría económica se llama el problema de agencia número 1. Es decir, la posibilidad de que los administradores defrauden la confianza de los accionistas. La posibilidad de que los administradores, en forma oportunista o negligente, le causen un perjuicio a la compañía o a los accionistas por las diferencias de información que hay entre el administrador y los accionistas. Como los administradores saben qué está ocurriendo en la compañía, tienen más información sobre los negocios sociales que los accionistas, pues los administradores pueden valerse de esa mayor información para tomar ventaja. En la Superintendencia de Sociedades hace algún tiempo tuvimos un caso que les puede ilustrar cómo funciona esto, el problema de agencia número 1. El accionista de una sociedad llamada Loyalty Marketing Services SAS constituyó la compañía, nombró una gerente y se fue a vivir a Guatemala o a Nicaragua, uno de los dos. Un mes después, la representante legal de esa compañía, que había quedado en Colombia y que tenía el control de las cuentas de la compañía, tomó las tarjetas de créditos sociales y se fue de paseo por Florida. Se fue a Disney, hizo unas compras con las tarjetas de crédito de la compañía y todo eso se lo cargó a las cuentas bancarias de esta sociedad. El accionista no tenía manera de enterarse de eso porque estaba por allá en Centroamérica. Y cuando detectó el fraude, pues presentó la demanda correspondiente, pero la mayor información que tiene el administrador le permite comportarse de esta manera oportunista. Problema de agencia número 1, atado principalmente al deber de cuidado, es decir, si el administrador toma una decisión, dejemos a un lado el fraude y la deslealtad, si el administrador toma una decisión negligente, irresponsable, por ejemplo, invertir en alguna gran compañía que presta servicios financieros con altas tasas de rentabilidad, entonces, y la compañía después es intervenida por alguna entidad del Estado, entonces el demérito patrimonial sufrido por la sociedad perjudica a los accionistas y tiene que haber alguna respuesta del Estado que se concreta en la posibilidad de intentar acciones sociales contra el administrador. Pero nada de lo que les acabo de explicar debería importarnos. Nada de esto, del deber de cuidado, del actuar diligente de los administradores, nada de eso tiene mucha relevancia en países como Colombia. Por dos razones principales, y aquí intentaré no ser muy controversial con esto. Primero, en la doctrina societaria contemporánea, y no me refiero a países anglosajones, sino a Francia, España, Italia, Alemania, hay un consenso acerca de la necesidad de aplicar algo que se llama la regla de la discrecionalidad, que impide que los jueces se inmiscuyan en las decisiones de negocios de los administradores. Si el presidente de Ecopetrol quiere ir a explorar yacimientos en Angola, puede hacerlo sin ningún problema. Si el presidente de una compañía colombiana quiere hacer una inversión gigantesca en Venezuela, apostando a que el país se va a recuperar cuando prospere el referendo revocatorio en contra del presidente Maduro, pues puede también hacerlo el administrador sin que los jueces puedan revisar esas actuaciones a posteriori. Esto suena un poco violento y hostil, sobre todo en un Congreso de Responsabilidad Civil, pero es de la tendencia societaria moderna y hay toda una justificación económica basada en estudios empíricos, econométricos, que soporta esta idea. No voy a hablar mucho de esto porque sé que es algo bastante controversial. ¿Por qué no nos importa tanto cuidar las actuaciones de los administradores en un país como Colombia? Por esta segunda razón. Porque todas las compañías del país, abiertas, cerradas, estatales, de servicios públicos, bancos, lo que quieran, todas las compañías sin excepción tienen uno o más accionistas controlantes. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver eso con lo que les acabo de explicar sobre el deber de cuidado y la acción social. Pues miren, la existencia de un accionista controlante hace innecesario tener un policía o tener acciones o toda una infraestructura dedicada a cuidar las actuaciones de los administradores. Porque las actuaciones de los administradores, para decirlo de la forma más prosaica posible, se cuidan solas.
Si es el controlante quien administra, tendrá más incentivos que cualquier otra persona sobre el planeta para actuar en forma diligente. Es decir, si yo soy el accionista de una compañía y tengo el 80% de las acciones y soy también el presidente, todas las decisiones que tome como presidente van a estar condicionadas por mi idea de que si tomo una mala decisión, yo soy el principal perdedor de la apuesta que hice. Nadie tiene más incentivos que yo en tomar decisiones con toda la información y con toda la diligencia posible. Si el controlante es el que administra, tiene incentivos para tomar decisiones acuciosas. El Estado no debería importarle mucho esto. Pero si se ha delegado la administración, como suele ocurrir en que el controlante es diferente del administrador, pues la presencia del controlante crea incentivos para que el administrador se comporte en forma diligente. ¿Cómo funciona eso? El controlante tiene primero la potestad de remover al administrador en cualquier momento, es decir, si toma una decisión equivocada el administrador, es removido en forma fulminante por el accionista controlante, y por el contrario, cuando el controlante administra, como ya lo dije, pues él mismo se cuida sus decisiones. Entonces, este sistema de incentivos hace que en países como Colombia, digo como Colombia porque esto es cierto en toda América Latina, en la mayoría de Europa y en todo el sudeste asiático, el deber de cuidado en realidad es un asunto trivial que no debería preocuparnos. La solución más efectiva a ese problema de agencia, a esa preocupación de que los administradores se comporten en forma negligente, es la presencia del accionista controlante, recapitulo, que tiene los incentivos económicos para vigilar y fiscalizar la actividad de los administradores y además la potestad para removerlos en cualquier momento. Hasta ahí la parte académica, porque si descartamos esta idea de que la principal utilidad de la acción social es evitar que los administradores defrauden a los accionistas, pues ¿en qué queda la acción social? ¿En qué queda toda esta discusión sobre la responsabilidad de los administradores? La respuesta está en el problema de agencia número 2. El problema de agencia número 2 enfrenta a accionistas controlantes y minoritarios. El controlante tiene todo el poder decisorio en la compañía y puede remover a los administradores en cualquier momento, maravilloso. Pero también puede valerse de esa potestad para expropiar a los accionistas de la minoría. En ese caso que ven en la pantalla, la compañía tiene excedentes de liquidez de 1.000 millones de pesos y el controlante, en lugar de permitir que eso se reparta a título de dividendos, lo que le daría 300 millones a la minoritaria, le ordena a los administradores que le entreguen esos dineros a título de mutuo o mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios que en realidad no tiene nada detrás, es decir, un contrato simulado no para prestar servicios, sino para no compartir esas sumas con la minoritaria. Este es el problema de agencia que en realidad le concierne al derecho de sociedades en el siglo XXI. Y en el siglo XX también. Desde el año 1932, cuando los profesores Burley Means publicaron su estudio sobre la separación de la titularidad del capital y el control sobre compañías en Estados Unidos, en la doctrina societaria es claro, es evidente que este es el principal problema que se presenta en sociedades comerciales en el mundo. La acción social debería entonces compadecerse o tener en cuenta la existencia de este problema y debería de alguna manera intentar resolverlo. Pues, ¿cómo ha ocurrido eso en Colombia? Aquí ya entro con un par de ejemplos para que ustedes vean la injusticia de esa acción social que introdujo el artículo 25 de la ley 222. Esta es una de las operaciones que con mayor frecuencia se utiliza para expropiar los intereses de un accionista minoritario. Acme SAS tiene dos accionistas, controlante, el señor aquí hidrocefálico con el 70% de las acciones, la minoritaria con el 30% restante. La compañía tiene una casa, la casa vale 500 millones, ese es el valor real de esa casa. El administrador, el señor Morado que está aquí, decide venderle esa casa al accionista controlante, pero por 300 millones de pesos, por un valor inferior al real. Aquí lo que está ocurriendo en la práctica es una transferencia de recursos, exactamente 200 millones de pesos, de las arcas de la compañía a los bolsillos del accionista controlante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué habría un administrador de hacer esto?
¿Por qué un administrador accedería a venderle un activo social subvalorado al accionista controlante? Pues la pregunta que habría que hacerse en ese caso es ¿qué pasa si el administrador decide no venderle al accionista controlante esa casa a pesar de haber recibido una instrucción en ese sentido? Un segundo después de que el administrador diga no, yo no le vendo la casa, señor controlante, lo echan, ponen otro administrador que sí está dispuesto a vender la casa por ese valor. ¿Quién lo echa? El accionista controlante, que con el 70% puede remover al administrador en cualquier momento. Este es el principal problema que se presenta en las sociedades del país. Olvídense de las decisiones negligentes y la culpa levísima, olvídense de eso. Revisen la evidencia empírica que hay, revisen los 1000 casos que ha resuelto la Superintendencia de Sociedades entre el 2012 y el 2016. Aquí está el problema. O si no le creen a la Superintendencia de Sociedades, revisen la experiencia comparada. En Chile, en Argentina, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Inglaterra, todo apunta a que esto es lo que de verdad debería importarnos. ¿Y cómo resuelve la acción social de responsabilidad colombiana este problema? Mejor dicho, ¿qué puede hacer la accionista minoritaria para controvertir este entuerto que se ha organizado acá? Nada. La acción social de responsabilidad debe ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Es decir, para poder intentar una acción en contra del administrador que vendió el activo, la casa, por 300 en lugar de los 500, pues tiene la minoritaria que pedirle permiso a la asamblea. Y adivinen ustedes qué va a pasar cuando la minoritaria se presente en la asamblea, alce la mano y diga: yo propongo que se apruebe la acción social de responsabilidad en contra de este administrador que vendió el activo subvalorado. Pues en ese momento, como aquí ya lo detectaron, el accionista controlante dice: se niega la proposición. Vamos a votar. Yo tengo el 70, usted tiene el 30. ¿Quién gana? El de 70. ¿Se aprobó la acción social? No. ¿Se puede intentar esta acción contra el administrador? No, porque no se aprobó y no se cumplió el requisito del artículo 25 de la ley 222. Algunos de ustedes me dirán: bueno, queda la acción individual de responsabilidad. Pues tampoco, porque la acción individual de responsabilidad no puede intentarse para remediar o resarcir perjuicios indirectos. Y aquí efectivamente lo son. Esta venta de un activo subvalorado golpea en primer lugar el patrimonio de la compañía, que sufre un demérito de 200, y solo en forma indirecta al accionista minoritario. Es decir, esta accionista minoritaria no puede intentar una acción individual de responsabilidad contra el administrador, porque el perjuicio de la actuación del administrador golpeó el patrimonio de la compañía. La única vía que contempla la ley entonces es la acción social. Y cuando la minoritaria quiere intentar la acción social, ¿qué le ocurre? Es derrotada fulminantemente en la Asamblea General de Accionistas. Mejor dicho, bajo el sistema actual en Colombia, una accionista minoritaria tiene que rendirse ante una expropiación concertada entre el controlante y los administradores. ¿Por qué? Porque la acción social de responsabilidad no admite la posibilidad de que esa minoritaria demande al administrador por haberse prestado para esa operación que les acabo de describir. La situación es realmente alarmante. ¿Quién quiere ser el accionista minoritario de una compañía después de que yo les estoy contando esto? ¿Ustedes comprarían una participación minoritaria en una sociedad colombiana después de ver esto? Pues evidentemente no. O si la compran, descontarían del precio que están pagando la posibilidad de que les hagan esto en el futuro. Esto tiene un efecto alarmante, esa palabra es la que hay que usar aquí repetidamente, sobre el orden público económico. Si nadie quiere ser minoritario, las compañías pierden una fuente importante de financiación, se aumenta el costo de capital, se deprime el emprendimiento y no salimos del subdesarrollo jamás. Esto no es una afirmación hiperbólica. Aquí hay estudios, de nuevo, económicos, en particular de unos economistas estadounidenses, mexicanos y rusos, que hablan acerca de la necesidad de proteger a los accionistas minoritarios de una compañía como una condición esencial para lograr el desarrollo de mercados financieros. Refiero a Laporta, López de Silane, Schleifer y Vishny, que en el año 98 se inventaron ese mapa que tanto furor ha causado entre los defensores del derecho civil
de la Europa continental, que dice que hay algunas tradiciones legales, ahora les muestro el mapa, algunas tradiciones legales que protegen a los accionistas minoritarios de mejor manera que otras tradiciones legales, y dicen que el derecho civil francés es el peor sistema entre todos los sistemas del mundo, salvo el comunista, en proteger a los accionistas minoritarios de una compañía. ¿Qué hacemos entonces? Evidentemente, reformar la ley. El año pasado, el proyecto de ley 70, que fracasó rápidamente en el Congreso, intentó modificar la acción social de responsabilidad existente en Colombia para que ella pudiera usarse para proteger a los accionistas minoritarios. Ante el fracaso del proyecto, que se hundió, fue archivado, hay 4 alternativas que tienen los accionistas minoritarios hoy en día para protegerse ante esa venta subvalorada y actuaciones de similar naturaleza. Ahí están en la pantalla, voy rápidamente a explicarles una por una. Todas han sido analizadas por la Superintendencia de Sociedades y ya están en vigencia hoy, es decir, ya hay condenas dinerarias en contra de administradores o en contra de accionistas controlantes por estas vías de acción que les voy a describir ahora. Primera solución, una legitimación extraordinaria. Aquí me meto en las honduras del derecho procesal. Muy brevemente, por supuesto. La legitimación extraordinaria permite, en este caso, que un accionista minoritario presente la acción social de responsabilidad en nombre y por cuenta de la compañía. Este es el equivalente funcional de la acción oblicua que tienen los acreedores, pero extrapolada al contexto societario, que por cierto ha sido terreno fértil para esta clase de legitimaciones. Por la naturaleza del contrato de sociedad como un negocio plurilateral, es bastante frecuente que en el régimen societario se le confiera a una o varias personas la legitimación extraordinaria para representar a la compañía en procesos contra sus administradores o contra terceros. Uno podría pensar entonces, como intentó hacerlo el proyecto de ley 119 del 93, que después se convirtió en la ley 222, en permitir que cualquier socio ejerza la acción social en interés de la sociedad sin que medie la decisión de la asamblea. El minoritario puede entonces proponer la acción social para resarcir el patrimonio de la compañía sin tener que pedirle permiso al controlante que extrajo los 200 millones de pesos de las cuentas de la compañía en la venta del inmueble que les mostré hace un segundo. Y eso intentó hacer el proyecto de ley 70 de 2015, pero eso fracasó lamentablemente. La pregunta entonces es si esto se puede crear por vía jurisprudencial. Si un juez puede conferirle a un accionista minoritario la legitimación extraordinaria requerida para representar a la compañía en un proceso en contra de los administradores en forma indirecta, y la respuesta evidentemente debe ser no. El juez no puede inventarse reglas procesales ni conferir legitimaciones extraordinarias por la naturaleza propia del derecho procesal. Pero más importante que eso, haciendo eso a un lado, tampoco conviene que un juez se siente a inventarse legitimaciones extraordinarias en derecho de sociedades, porque eso se presta para que los accionistas minoritarios abusen de las acciones sociales y de alguna manera intenten intimidar a los administradores mediante la presentación consecutiva recurrente de esta clase de acciones. Cualquier legitimación extraordinaria tiene que venir acompañada, como se intentó hacer en el proyecto de ley 70 de 2015, de un sistema de incentivos para evitar que los minoritarios abusen de esta prerrogativa legal especial. Segunda solución, y voy a acelerar un poco el paso, el régimen de conflictos de interés. Como en la celebración de esta operación, el administrador está incurso en un conflicto de interés, se puede invocar la regla del numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 del 95 para intentar la nulidad absoluta de esta operación. Pregunta número 1, ¿de dónde surge el conflicto de interés? Pues de la relación de dependencia entre el administrador y el accionista controlante. Si la subsistencia, el salario del administrador depende del ánimo del controlante, pues al momento de tomar la decisión de vender esta casa, el administrador estará incurso en un evidente conflicto de interés, porque no puede tomar esta decisión objetivamente. Si se rehúsa, como ya les conté, a vender la casa, será reemplazado y perderá su salario. De ahí sale el conflicto. Se requiere entonces, bajo la ley 222, que el administrador le pida a la asamblea la autorización antes de poder celebrar este contrato.
Si no se pide la autorización, nulidad absoluta de la compraventa. Si se pide la autorización y se obtiene con los votos del controlante otra vez, hay otras vías judiciales que pueden intentarse. Solución número 3, la figura del abuso del derecho de voto. Y esto es bien importante. Si el accionista controlante se rehúsa en la asamblea a aprobar la acción social y con ello intenta encubrir las actuaciones del administrador para protegerlo o para permitir la expropiación, pues se habrá configurado esa novedosa figura, ese novedoso mecanismo de la ley SAS que dice que el derecho de voto no puede usarse en forma abusiva. Hay una cita de una sentencia de la Superintendencia de Sociedades del año 2015 que dice que habrá uso del derecho cuando se hubiere negado, les voy a leer, la posibilidad de iniciar una acción social para encubrir las actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos sociales a favor del mayoritario. En esos casos, la decisión de rechazar la acción social corresponde a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano, es decir, expropiar al accionista minoritario. Procederá entonces, bajo el artículo 43 de la ley SAS, una indemnización de perjuicios que el controlante debe pagarle al accionista minoritario por haberlo privado de la posibilidad de votar y aprobar la acción social de responsabilidad para resarcir el patrimonio de la compañía. La tasación de perjuicios aquí es increíblemente difícil, pero por lo menos hay una vía judicial que permite controvertir la responsabilidad de los administradores. Y yo creo que lo más importante que ha ocurrido en esta materia en algún tiempo es la creación de un deber de lealtad en cabeza del controlante. Finalmente, en una sentencia hace un par de meses, la superintendencia dijo, mire, si el administrador se presta para esto, pues hay unas acciones. Pero el controlante que fraguó toda esta operación, el que se inventó la manera de comprar ese activo más barato y le impartió las órdenes al administrador, también tiene que responder. ¿Cómo responde? Responde por la violación del deber de lealtad que la deuda al minoritario. Esto es algo que se usa con bastante frecuencia en el derecho societario comparado y en Colombia también tiene plena vigencia a partir del postulado de la buena fe que está consagrado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que ese postulado de la buena fe en la ejecución de los contratos lleva implícito un deber de lealtad. Las partes contratantes deben comportarse en forma leal en la ejecución del contrato. Lo mismo ocurre en el contrato de sociedad. Si el controlante se apropia irregularmente de recursos sociales, actúa evidentemente en forma desleal en contra de los intereses de los demás asociados, porque los está privando de obtener un retorno sobre la inversión que hicieron en la compañía. En esa medida habrá una indemnización de perjuicios. Muy rápidamente, 3 conclusiones. Primero, la acción social de responsabilidad colombiana se ha usado muy pocas veces porque estuvo mal concebida desde el Código de Comercio y posteriormente con la Ley 222. ¿Cumple un propósito? Sí, por supuesto. Mediar en aquellos casos en los que un administrador ha logrado defraudar a los accionistas. Eso puede ocurrir, hay casos en los que eso ocurre, por supuesto que sí. O en los que se ha tomado una decisión tan negligente que amerita una intervención del Estado. Pero eso será el 1% de los casos. El 99% tiene que ver con una expropiación del minoritario concertada entre el administrador y el accionista controlante. Y no me estoy inventando estas cifras. Revisen ustedes las sentencias de la Superintendencia de Sociedades o de la Inspección General de Justicia de Buenos Aires, que nos saca sentencias y nos resoluciones, o de las Cortes de Cancillería en Estados Unidos, o de la Corte de Casación francesa, y ahí encontrarán discusiones acerca de esta idea de que la acción social de responsabilidad tiene que proteger también a los accionistas minoritarios. En Francia la van a encontrar como la acción social ut singuli, y existe ahí desde hace más de un siglo. La colombiana, sin embargo, quedó defectuosamente concebida y por eso ha sido inútil desde la introducción de la Ley 222. Segunda conclusión, hay que cambiar el régimen. Es indispensable que exista una acción de responsabilidad que tenga alguna utilidad para los empresarios.
Eso abarataría los costos de capital de las compañías porque atraería a más accionistas minoritarios que ya no le tendrían temor a ser expropiados porque tendrían algún mecanismo legal explícito para protegerse. Esta reforma legal que se intentó el año pasado se hundió en el Congreso y debe ser presentada nuevamente para lograr, insisto, que ese régimen de responsabilidad de los administradores tenga alguna vida en la práctica. Finalmente, y mientras ello ocurre, hay algunas alternativas que ha concebido la Superintendencia de Sociedades a partir de la legislación vigente que permitirían cumplir fines similares a los de una acción social remozada. Quiero terminar por insistir con una idea. Si este régimen no funciona, si la acción social de responsabilidad no cobra plena vigencia en el ordenamiento colombiano, vamos a seguir teniendo problemas con el costo de capital de las compañías, vamos a seguir teniendo problemas de formalización, el mercado de valores no va a poder desarrollarse efectivamente. ¿O qué puede hacer el accionista minoritario de una sociedad abierta, es decir, una que está en la Bolsa de Valores de Colombia, si no puede demandar a los administradores que han defraudado sus intereses de alguna u otra manera? Muchas gracias.